Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de julio del 2026 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Samuel, capítulo 18, el libro del profeta Isaías, capítulo 62 y la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Los invito a que abran sus Biblias en el primer capítulo del libro de Samuel, el capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a continuar con este relato de este extraordinario hombre, eh, un hombre extraordinario no solo por sus habilidades físicas o intelectuales o sus habilidades militares, sino ante todo porque fue un hombre que a pesar de sus limitaciones, de sus faltas, eh, fue un hombre que se esforzó y luchó mucho por agradar al Señor. No en vano, el mismo Señor se refirió a David como aquel que era conforme a su corazón. David es el ancestro de nuestro Señor Jesús. David establece una dinastía de reyes y pues dentro de ese propósito soberano del Señor, quiso que de los lomos de David pues descendiera nada más y nada menos que nuestro Salvador ungido, que es el Señor Jesucristo. Sabemos a la luz de los evangelios de Mateo y Lucas, en las genealogías que estos nos exponen, que el Señor Jesús es descendiente de David. Pero en la línea davídica hay hombres muy especiales que muchos de ellos mantendrán esta imagen de ese Mesías redentor, de ese ungido que traería sanidad, restauración, salvación. Y por eso, pues la figura de David es tan importante em, a través de los años, ¿sí? Para los judíos hay dos personajes muy especiales del Antiguo Testamento. Moisés, como el gran profeta y legislador, y David, que fue y es ese pastor, ese gran pastor que cuida, que orienta, que dirige, que alimenta incluso a las ovejas. Así que es un personaje que vale la pena revisar, que vale la pena conocer, que vale la pena escudriñar, porque de nuevo, eh, fue un hombre conforme al corazón del Señor y no por ello quiere decirte que nunca faltó, nunca se equivocó. Por el contrario, cometió grandes errores y faltas contra el Señor, pero siempre tuvo una actitud de humildad, de reconocimiento y de genuino arrepentimiento hacia el Señor. ¿Sí? A propósito, permítanme, les recomiendo, hay una serie que sacaron hace el año pasado, se llama La Casa de David, está en una de las plataformas digitales. Es una serie muy bien hecha, muy buena, hecha de hecho por unos pastores. Tiene actores judíos. Es una serie súper bien hecha que les va a ayudar a comprender mucho la vida de David, la vida de Saúl, que generalmente también lo vemos como un malvado, pero en verdad pues Saúl sí se equivocó, obviamente, pero está dentro del marco de lo que es ser humano. Y los seres humanos no necesariamente nos equivocamos porque seamos lo más perverso, sino porque simplemente nos desconectamos del Señor, y cuando nos desconectamos del Señor y quedamos a la deriva y quedamos bajo nuestro propio o la dirección de nuestra propia prudencia, pues obviamente no vamos a actuar muy bien. El capítulo 18 es un capítulo muy importante. Venimos o nos está contando el relato de una victoria extraordinaria, de una victoria ilógica, inesperada,
de David contra Goliat, ¿sí? Bueno, ayer estuvimos meditando un poco sobre eso y pues seguramente todos esperarían que la reacción ante semejante victoria pues sean las felicitaciones, sea una posición privilegiada, y lo cual inicialmente ocurrió. Sí, eso sí pasó con David. Saúl le da un lugar en el ejército. Jonatán queda, dice la Biblia, y lo aclara, y pues obviamente por eso hay que poner mucho cuidado, no solo en las traducciones, sino en el texto original, el significado de las palabras. Jonathan o Jonathan eh, se despierta en él una admiración y una amistad verdadera hacia David, pero también se despierta un celo y una envidia de Saúl hacia David. ¿Sí? Y lo que, de nuevo, pues todos quisiéramos que si actuamos bien, pues nos reconocieran, nos amaran, digamos, hubiese una retribución, pero David va a obtener lo contrario. ¿Sí? Entonces, porque así es la vida. ¿Sí? Una cosa es que, claro, nosotros como creyentes deberíamos tener una expectativa de hacerlo todo para la mayor gloria del Señor. ¿Sí? Así decía, de hecho, San Ignacio de Loyola, hacerlo todo para la mayor gloria del Señor, pero a veces también se nos queda una pequeña pretensión por allá en el fondo del corazón, esperando que el hombre, el ser humano, lo reconozca y esperando a veces una recompensa de los hombres. Y pues eso, cuando nosotros ponemos esa esperanza en los seres humanos, puede ser muy frustrante porque el único que puede reconocer justamente las cosas y para quién deben ser las cosas, Pablo dice, de él, por él y para él es para el Señor, ¿sí? Y David en eso estaba muy claro que él hacía las cosas para obedecer. Pero vamos al capítulo 18, los primeros 5 versículos. em, Nos habla de la amistad y del pacto que se da entre Jonatán y David. Aparece de nuevo ese término berit, pacto, que vincula el alma y de David y de Saúl y de Jonatán en una amistad muy profunda, en una amistad verdadera, en una amistad de mucho respeto, de mutua admiración que va a ser muy importante para David en todo este proceso de llegar al trono. ¿Sí? Acordémonos que en este momento de la historia, David había sido ungido en secreto, o sea, elegido secretamente por el Señor, pero aún no había llegado su posesión como rey. ¿Por qué? Porque todavía estaba Saúl. Saúl sabía que el Señor había levantado un reemplazo para él y no era uno de sus descendientes. Una característica de la monarquía es que era heredada, ¿sí? Heredada y hereditaria. Pero el Señor había decidido cortar la dinastía de Saúl y pues levantar un nuevo rey conforme a su corazón, como dice la Biblia, también conforme a lo que había profetizado el mismo Jacob, el padre de las 12 tribus, sobre sus hijos y había profetizado sobre Judá. Pero quisiera que resaltáramos, aquí hay 3 personajes de nuevo en este capítulo, Jonatán, Saúl y David. Jonatán, de nuevo, representa una amistad verdadera, sincera y humilde. Saúl, vemos un hombre lleno de celos, de envidia, que entra en decadencia y estos celos y envidia de Saúl pues lo llevan a una vida paranoica, a una manipulación y pues llega al límite de la violencia. ¿Sí? Porque él siente que está en decadencia y pues cuando alguien lastimosamente se desconecta del Señor y entra en decadencia, asume posturas agresivas para defender una postura o una idea, ¿sí? Y por eso pues Saúl termina violentamente en contra de David. Y por otro lado tenemos a David que nos muestra actitudes o virtudes muy de alguien de fe, que son la humildad, el crecimiento, la prosperidad y la prudencia, que es en lo que quiero pues detenerme un poco sobre la prudencia de David. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por un lado Saúl, celos, envidia, decadencia, que lo llevan a una vida de paranoia, manipulación y violencia. Y por otro lado, David,
un hombre lleno de humildad que en contraste a la decadencia de Saúl, él está creciendo y prosperando y se conduce con prudencia. ¿Qué nos dice la Biblia? Esa expresión prudencia, a propósito que en el capítulo 18 aparece 5 veces, en el versículo 5, 14, 15 y 30, la palabra sacal, que es lo que se traduce como prudencia, que me llama mucho la atención porque en solo este capítulo, de las 60 70 veces que aparece esta palabra en todo el perdón, en todo el Antiguo Testamento, solo en este capítulo aparece 4 veces. Eso tiene una intención, nos está hablando verdaderamente que David era un hombre muy prudente, ¿sí? Y que era una característica que se hacía evidente. Ojo con esto. Hay virtudes, hay características que son como muy íntimas, muy profundas, pero particularmente la prudencia se hacía muy evidente y David se conducía con prudencia. Miremos el versículo 5 que dice, salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Qué es prudencia? En el sentido que nos quiere enseñar la Biblia. La prudencia es una sabiduría práctica, ¿sí? Y tiene que ver o implica considerar cuidadosamente las consecuencias de todas las cosas, ¿sí? Por eso el prudente tiende a ser mesurado, medido, no es acelerado. El prudente muchas veces puede proyectar un poco de lentitud, pero como dice la frase, el camino del elefante, que es lento pero aplastante, ¿sí? Seguro y convencido. No está viviendo al ensayo y al error, sino que trata de que el paso que está dando es un paso que va ajustado y alineado al propósito y a la voluntad del Señor. Entonces, considera cuidadosamente las consecuencias de cada acto y eso se necesita también, o necesita cierta agilidad mental, velocidad y un discernimiento, sin duda alguna, porque el discernimiento me da la oportunidad de distinguir no solo lo bueno y lo malo en el instante, sino también del efecto y las consecuencias. Por eso aquí dice, y de nuevo resalta en David la prudencia. La Biblia también, cuando se traduce, y es ya por implicación, esta palabra sacal, que se traduce generalmente como prudencia, también la alinea a la prosperidad y al éxito. O sea, claro, una persona que considera cuidadosamente las consecuencias de sus actos, de las decisiones, de las circunstancias, pues obviamente tiene más probabilidades de crecer, de alcanzar las metas, de prosperar. Pero hay un factor determinante en la prudencia de David y era que el Señor estaba con él. Y si ustedes se acuerdan de dos personajes que se me vienen a la mente en este momento pues que anteceden a David, José, hijo de Jacob, cuando fue llevado como esclavo a Egipto, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando luego fue metido en la cárcel y cuando estuvo ante Faraón, también es un hombre donde se utiliza también esta expresión como un hombre prudente y un hombre que prosperaba. Y aparece el mismo factor común que en David. Dios estaba con él. Ahora, cuando Dios está con alguien, es porque ese alguien decidió estar con el Señor, ¿sí? El Señor está en medio de aquel que le aclama, el Señor está en medio de aquel que le alaba, el Señor está con y en medio de aquel que le invoca, que le busca. Como dice Proverbios 8 digamos, en la analogía de la sabiduría, me halla el que temprano me busca. Entonces, esta expresión de considerar todas las cosas con prudencia, pues nos va a llevar a la prosperidad o a alcanzar las metas. Esa misma expresión prudencia tiene que ver entonces con una comprensión
general de las cosas más una acción efectiva, ¿sí? Por eso hay algo muy especial y es que en la vida del espíritu, eh, la vida espiritual siempre está asociada a elevarse, en el buen sentido de la palabra, a subir, a estar por encima de. Generalmente, cuando uno está metido en cualquier asunto, hundido, enfocado en cualquier asunto puntual, terrenal, pues se pierde de vista el panorama completo de las cosas, ¿sí? Nosotros, tristemente, por tener una visión corta y no tener unos sentidos agudos, pues vemos todo en la inmediatez, en el momento, en lo puntual, pero cuando empezamos a desarrollar la inteligencia espiritual, que nos habla de amor, sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, temor del Señor, es como si empezáramos a elevarnos, ¿sí? Y cuando yo empiezo a elevarme en un sentido espiritual y obviamente una influencia intelectual, yo empiezo a considerar las cosas en un espectro mucho más amplio. Entonces ya no veo a la persona con la cual estoy teniendo un conflicto, una dificultad, ni siquiera veo su conflicto hacia mí, sino que al elevarme y mirar todo el panorama, puedo tener una mejor comprensión, por ejemplo, de sus reacciones, de sus conductas, y ya no voy a actuar a la defensiva, ¿sí? Y ya no voy a actuar como le pasó a Saúl paranoicamente, pretender manipular una situación o actuar con agresividad, sino que va a tener una comprensión más amplia que me llevará a tomar acciones más efectivas. Tristemente, nosotros somos muy reactivos en la vida, ¿sí? Estamos, por decirlo de alguna manera, apagando incendios. Se prendió este incendio y queremos apagarlo y nos pasamos la vida como apagando incendios, reaccionando a la vida. Eso es contrario a la prudencia. Eso es una conducta insensata y necia. En la vida hay que sentarse, hay que planear, hay que arrodillarse, hay que buscar el favor de Dios, hay que medir las consecuencias de las decisiones, hay que alinearse espiritualmente para que el discernimiento sea más agudo, para que seamos más intuitivos a la voluntad del Señor y podamos de esa manera pues alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Alcanzar también de la mano del Señor, pues no solo sus propósitos, sino incluso nuestros anhelos. Que un anhelo alineado a la voluntad del Señor, pues obviamente va a ser de plena satisfacción tanto para nosotros como para el Señor, quien será glorificado. Miremos el versículo 14, por ejemplo, perdón, que dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. El 15 nos dice, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y el 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ese éxito es la misma palabra sacal que se tradujo en los versículos 5, 14 y 15 como prudencia. ¿Por qué? De nuevo, porque la prudencia, al ser una comprensión global, nos va a permitir actuar con mayor efectividad y pues la efectividad implica alcanzar el objetivo o la meta, ¿sí? Pero de nuevo, el Señor estaba con él. Por otro lado, que no me quiero detener mucho en Saúl, pues estuvo la reacción negativa de Saúl. Saúl, al notar que David crecía de la mano del Señor. Aquí hay un efecto que lo hemos hablado antes de lo que es la reversión espiritual, o sea, que el Señor revierte una situación contraria y la vuelve en una situación favorable. Lo que dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Eso es reversión. Él revierte una condición adversa en una condición favorable, ¿sí? O como dice, los últimos serán los primeros. Eso es reversión. Aquí, ¿qué está pasando? El menor está creciendo.
David, el pastorcillo de ovejas, el cantante, el compositor de salmos, el muchacho que los hermanos consideraron débil, ¿sí? Que los hermanos consideraron insignificante contra aquel que era, ¿se acuerdan de Saúl? Que dice la Biblia que de los hombros para arriba superaba a todos los israelitas. Saúl, que era el gran guerrero, el gran hombre, y él entra en decadencia como consecuencia de su desobediencia. Y por otro lado está David creciendo como consecuencia de su fe y su obediencia. ¿Sí? Es un buen estudio y un muy buen análisis tomar la vida de Saúl y David y hacerla en paralelo, en contraste. ¿Sí? Y tiene una dinámica en que en la medida en que David se conduce con más prudencia, pues por el contrario Saúl está actuando con más insensatez, con celos, envidia, con ira, irritabilidad, hostilidad, que lo lleva primero a una percepción de que todos están en contra de él, segundo, a pretender manipular las situaciones y tercero, en tal desespero que actúa con violencia y con agresividad, ¿sí? Y David, por el contrario, y lo va a mencionar más la Biblia, de que él se va a conducir conforme la dirección que el Señor le da. Entonces, dice que David obedecía tanto al Señor como a Saúl, pero ¿cómo lo hacía? Prudentemente. El versículo 14 que decimos, en todo cuanto hacía, ¿sí? En todo cuanto hacía se conducía prudentemente. Y de nuevo el Señor estaba con él. Y por último, vemos que David logró, digamos, el beneplácito de la gente, el reconocimiento de la gente, porque él no pretendía anular la autoridad de Saúl, sino por el contrario, obedecerla, honrarla. Nunca se puso en contra de él. Él entendía que había un momento. Eso es muy importante, que no es fácil. El prudente sí discierne los tiempos, los momentos. El prudente sabe cuándo hay que frenar, cuándo hay que detenerse. El prudente sabe cuándo hay que emprender. El prudente distingue cómo se alinea con el corazón y la voluntad del Señor. Sabe cuándo tiene que, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Moisés, no, este no es momento de orar ni de clamar. Levante la vara y arranquen. Este es momento de marchar. Pero hay otros momentos, y si ustedes han leído la Biblia, hay momentos donde el Señor dice, quédese quieto. Por ejemplo, con Ezequías, el rey Ezequías, cuando iba a venir, eso está en el libro de Isaías, por allá por los capítulos 33, 35, cuando viene Sennacherib contra él, le dijo el Señor, quédese quieto, en quietud y reposo será salvo, pero eso se lo dijo a Isaías, y es un Isaías eh, a Ezequías, al rey Ezequías, pero fue un momento puntual, porque hay otros momentos donde el Señor dice, aquí no me puede quedar quieto, aquí tiene que emprender, tiene que arrancar. Entonces la prudencia está en distinguir el momento en que yo me freno, me detengo, afilo la sierra y habrá otro momento en que tengo que echarle mano a la herramienta y hacerle hacia adelante. Eso es prudencia. De nuevo, poder tener una comprensión global de las cosas, considerarlas cuidadosamente para tomar acciones efectivas midiendo las consecuencias. Y solo se logra en la unidad con el Espíritu del Señor, ¿sí? En la sabiduría, en la inteligencia, en el conocimiento, en el poder, en el temor del Señor se logra esa prudencia. Y ese fue el éxito de David. Entonces, cuando él iba a salir a la guerra, que seguramente si ustedes siguen leyendo, él consultaba al Señor, ¿voy o no voy? ¿Voy con 1000? ¿Voy con 10.000? ¿Sí? Y seguramente había respuestas del Señor más claras, más inmediatas, y otras, como no suele pasar, pues que el Señor se da su tiempo en contestar. Entonces, sencillo, si yo me alineo al corazón del Señor y no tengo claridad de lo que debo hacer como hijo, como creyente, pues lo mejor es estar quieto, ¿sí? Estar quieto. Pero si tengo claridad de lo que el Señor me dice que debo hacer, así se venga el mundo encima, ¿sí? Así no tenga reconocimiento, así no me adoren,
pues simplemente lo debo hacer, porque para la gloria del Señor fuimos creados, hechos y estamos siendo formados, ¿sí? Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos dé un corazón entendido primero. Dígale así, que nos dé un corazón sabio y entendido, porque un corazón sabio y entendido se vuelve prudente. Saúl se encegueció ante su altivez, su soberbia, su obstinación, así lo dice la Biblia, y su desobediencia. Saúl se dejó llenar el corazón de vanidad y orgullo y se encegueció. Y lo más triste es que perdió intimidad con el Señor. Pero David que se consideraba indigno incluso, cuidó mucho su relación con el Señor y, y decidió fiarse de todo su ser, de aquel que le había salvado, guardado, que le había creado, que le había hecho. Señor, sé que muchas consecuencias de mi vida hoy son por decisiones imprudentes, decisiones en mi inteligencia, en mi sabiduría, en lo que yo consideré conveniente, pero donde realmente no te tuve en cuenta. No te tuve en cuenta en muchas relaciones interpersonales, no te tuve en cuenta en situaciones laborales, de negocios, financieras. Pero hoy tomo la decisión, te entiendo y reconozco mi necesidad de alinearme a tu voluntad, de menguar para que tú crezcas, de pedirte que tomes el control de mi corazón y que la luz de tu espíritu me permita elevarme, como lo leíamos hace poco en Isaías, que así como tus pensamientos son más altos que los míos, pues yo no puedo pretender que te alinees a mis pensamientos, sino que yo me eleve, Señor, a los tuyos para considerar cuidadosamente las consecuencias de mis decisiones, de mis actos, para tener una comprensión amplia y tomar acciones efectivas que me permitan sobre todas las cosas darte la gloria. Si usted necesita dirección sabia del Señor, pídasela. La Biblia dice, si alguno necesita sabiduría, pídala al Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que mi corazón reaccione a ti, a tu palabra, a tu voluntad. Guárdame, Señor, de caer como Saúl en los celos, en la envidia, de ser paranoico y pretender, Señor, lograr las cosas por una manipulación o violencia. Y más bien, Señor, que yo alinee mis metas, mis sueños a los tuyos. Nadie puede frustrar un sueño, Señor, que venga de ti. Lo que es de ti se debe dar y punto. Y yo no puedo pretender que tú te ajustes a mis planes, sino que yo me ajuste a tus sueños que son eternos. Yo te presento mi corazón, dígale hacia el Señor. Dile, Señor, toca mi corazón. Derrama, Señor, y sopla ese aliento de vida sobre mi ser y permíteme menguar para que tú crezcas. Permíteme, Señor, tener sentidos agudos a ti, mis ojos, mis oídos, mi intelecto, Señor, que se ajuste a ti y que hoy, Padre eterno, me pueda conducir de tu mano. Dígale, no me sueltes, Señor, no me sueltes, fortaléceme con vigor en mi alma. Dame, Señor, por favor, la luz de tu espíritu. Y yo te pido que se abra esa puerta o esas puertas que deben ser abiertas, pero también detrás de nosotros. Cierra aquellas que ya no nos convienen. Te pido entonces, Señor, tu bendición, tu favor y tu misericordia en este nuevo día y agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.